Muy buenas tardes con todas y todos. En nombre del doctor Eduardo Muga Melgarejo, quien lidera el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos de este ministerio, me complace darles la más cordial bienvenida a un nuevo ciclo de conferencias correspondiente a los martes de justicia. Desde este espacio formativo que busca contribuir al fortalecimiento de la cultura jurídica ciudadana, queremos manifestarle nuestro agradecimiento a cada uno y cada una de ustedes por su participación y por contribuir con su interés y atención a que estas jornadas sean exitosas. Su presencia demuestra el compromiso con el aprendizaje y el deseo de conocer más sobre la temática que abordaremos esta tarde. La conferencia que presentaremos lleva como título El impacto de la inteligencia artificial en la investigación penal. Esta actividad tiene por objetivo analizar las implicancias jurídicas, éticas y prácticas del uso de herramientas basadas en inteligencia artificial dentro del ámbito de la investigación criminal. Se abordarán los desafíos que plantea la aplicación de estas tecnologías en el proceso penal, su potencial para optimizar la labor investigativa del Ministerio Público y la policía, así como los riesgos asociados a la protección de derechos fundamentales y la garantía del debido proceso. Para la presentación de este importante tema, contamos con la participación de un destacado especialista en derecho penal, el doctor Sergio Emerson Chávez Panduro. Muchas gracias, doctor, por haber aceptado tan gentilmente nuestra invitación. El doctor Chávez es magíster en Derecho Penal por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, así como magíster en Derecho Procesal por la Universidad de San Martín de Porres. Actualmente labora en la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima. Es especialista en Derecho Penal y expositor en diversos espacios académicos. Su experiencia en esta temática, sumado a su compromiso con la formación jurídica, sin duda hacen de su presencia un aporte fundamental en el presente espacio. Estimados participantes, en relación a la certificación, queremos recordarles que para acceder a la misma es necesario permanecer conectados por lo menos el 90% del tiempo total de esta sesión. Asimismo, resaltamos la importancia de su participación activa, ya que al culminar la exposición, que tendrá una duración de aproximadamente de 70 minutos, se abrirá un espacio para responder a las preguntas que puedan formular a través del chat de esta plataforma. Finalmente, reiteramos nuestro agradecimiento a todos ustedes por su presencia y de manera especial a nuestro distinguido expositor, el doctor Chávez, por su valiosa contribución académica. Bienvenido, doctor, a los martes de justicia. 757 personas lo escuchan atentamente. Les cedo el uso de la palabra por 70 minutos. Muy buenas tardes. Bienvenido. Muchísimas gracias en primer lugar por estar aquí, por la invitación hacia mi persona. Muy buenas tardes también con todas las personas que se han dado cita para este evento académico del día de hoy. Y el tema que nos convoca es un tema súbitamente bastante interesante y de modernidad. Vamos a hablar en esta oportunidad juntamente con ustedes cómo es que se han dado estos avances en el tema de la tecnología a nivel de la investigación. Y ya de por sí, ustedes recordarán el tema de la pandemia del año 2020. ¿Quién va a olvidar pues ese acontecimiento de la pandemia para aquellos entonces donde nos azotó a nivel mundial? Y esto trajo un antes y un después de lo que precisamente vienen a hacer también doctores esas atribuciones de cómo es que el contexto de la tecnología marca un antes y un después. Nunca antes en la vida de la humanidad, por lo menos a nivel de Perú, se tenía tantas capacitaciones virtuales como actualmente se tiene. De hecho, antes, por ejemplo, las capacitaciones que se brindaban eran siempre presencial y las personas tenían que tomar sus buses, sus carros para llegar al lugar donde se iba a dar la disertación y así se manifestaba. No habían capacitaciones virtuales y lo único que existían, por ejemplo, son grabaciones de clases a las cuales quien accedía a una capacitación virtual no veía en tiempo real al ponente, sino que eran clases grabadas. Esta situación ya quedó en el olvido. La pandemia se lo llevó y dio pase a algo que cambió mucho, por ejemplo, en el aspecto de la virtualidad, uno a través de las audiencias virtuales que hoy en día se tiene. Existe hoy en día ya cerca de 6 años de audiencias virtuales que nos van acompañando, ¿no? En el juicio, en etapa intermedia, en una audiencia de tutela de derecho, en una audiencia de prórroga de investigación preparatoria, por ejemplo. Entonces, lo que hoy en día tenemos son audiencias virtuales. Existen pocas audiencias presenciales. La gran mayoría son audiencias de naturaleza, doctores, virtual.
audiencias de naturaleza virtual, ¿no? Y eso dio origen, lógicamente, de cómo nosotros nos vamos, de cómo el ser humano se va adaptando a los cambios sociales, a los cambios infringidos, ya sea por cuestiones de naturales, como en el caso de la pandemia, o tal vez algunas otras situaciones que emergen o lógicamente de los avances tecnológicos, ¿no? Entonces, hoy en día ha salido algo bastante interesante para hablar de algo que no está asociado a temas de humanidad, sino que está asociado a temas tecnológicos. Durante mucho tiempo se hablaba de la inteligencia emocional, por ejemplo, que hoy en día se establece que a muchas personas nos falta, por ejemplo, la inteligencia emocional de poder inhalar, exhalar, controlar nuestros impulsos, no saltar en el cuello del contrincante, sino que debemos guardar la inteligencia emocional de saber cómo actuar, ¿no? Pero al parecer esa inteligencia emocional que no se discute de ahora, sino se discute desde 1970, 1960, pareciera que no evoluciona, no evoluciona. Y lo que ha ido evolucionando es el tema tecnológico y dentro de ese avance tecnológico ingresa lógicamente lo que hoy en día se conoce como la famosa IA, es decir, la inteligencia artificial, el uso de la máquina, el uso de cuestiones tecnológicas que al parecer, de acuerdo a lo que en su momento lo establecieron, deja y va a dejar de lado la inteligencia emocional. O sea, el Homo sapiens sapiens, ¿no? El hombre pensante, ha pensado tanto, digamos, que crea la inteligencia artificial que prácticamente hoy en día muchas personas, sobre todo las nuevas generaciones, van consultando prácticamente todo a la inteligencia artificial. ¿Cómo elaborar un mapa conceptual? La respuesta es en la inteligencia artificial. ¿Cómo preparar una monografía? La respuesta es la inteligencia artificial. ¿Cómo cocinar? La respuesta es la inteligencia emocional, la inteligencia artificial. ¿Cómo solucionar problemas? La inteligencia artificial ingresa, ¿no? Entonces, todo lo vas consultando a la inteligencia artificial, ya no tenemos los maestros de antaño, ¿no? Entonces, de una u otra manera, el ser humano en cierta medida se va convirtiendo en macrodependiente de la tecnología. Ahora, la gran interrogante o pregunta que, por ejemplo, uno podría hacerse es qué tanto puede influir o afectar los factores de macrodependencia, ¿no? Entonces, esa macrodependencia que, ojo, vamos a verlo con ustedes, es una situación bastante sofisticada, tecnológica, moderna, que nos facilita la vida. En mayo yo estuve en un evento en la incontrastable ciudad de Huancayo, en la incontrastable ciudad de Huancayo, en el Valle del Mantaro. Entonces fui a una institución que me invitaron para hacerme una entrevista. Y la entrevistadora, pues, no sabía exactamente qué preguntas hacerme porque dijo, no quiero hacerte las preguntas tradicionales que se suele hacer, porque estamos aburridos de ello. Entonces, lo que hizo es sacar precisamente, en ese caso, su factor de consulta de la inteligencia artificial y dijo preguntas graciosas a un fiscal, ¿no? En el ámbito del derecho. Y le arrojaron un promedio de 700, creo, preguntas, de las cuales lógicamente escogió. Entonces, fíjense ustedes cómo ayudó bastante en un tema, por ejemplo, de cómo hacer preguntas. Ahora, en el ámbito que nos compete, que es precisamente el ámbito jurídico, porque nuestro tema es la inteligencia artificial en el proceso penal, ¿cómo ha ayudado, cómo va ayudando o cómo va a ayudar más adelante la inteligencia artificial en el proceso penal? Para hablar un poco de ello, yo tendría que señalar qué es la inteligencia artificial y para eso tenemos obviamente estas PPTs que lo voy a abordar con ustedes. Porque el proceso penal nosotros lo conocemos. Nuestro proceso penal dividido en proceso común
dividido en las tres etapas, que muy bien nosotros lo sabemos: investigación preparatoria, etapa intermedia, etapa de juicio oral, ¿no? Esas tres etapas bien marcadas, bien establecidas, que nosotros los conocemos, lo estudiamos, lo vamos viendo, ¿no? Investigación preparatoria, la etapa intermedia, la etapa de juicio oral, sin perjuicio de los mecanismos de simplificación procesal, como son las salidas alternativas o los acuerdos reparatorios también que nos acompañan, ¿no? Pero así tenemos pues nuestro sistema procesal penal. Ahora, eh, tendríamos que ver cómo es que en ese sistema procesal penal de roles del abogado litigante, del juez, del fiscal, hoy en día también del efectivo policial, cómo es que la inteligencia artificial pone su granito de arena, o cómo es que tal vez la inteligencia artificial termina teniendo un parámetro muy enorme de cómo decir: aquí está la inteligencia artificial y nosotros de aquí tal vez a 20 años vamos a reemplazar el pensamiento fiscal, porque el fiscal va a tener que recurrir siempre a la IA, a la inteligencia artificial. O como el juez va a tener que, con esa búsqueda que hoy en día se tiene a nivel del juzgado, de llegar a un nivel de certeza, porque ustedes saben que para que el juez emita una sentencia condenatoria tiene que llegar, pues lógicamente, al nivel de certeza. Y llegar al nivel de certeza humanamente es muy complicado, pero ¿no será acaso la máquina, el avance tecnológico que reemplazará el pensamiento del juez, y si no podrá llegar a un nivel de certeza? Y del abogado defensor, a través de las consultas que lógicamente se puede hacer a la IA, como por ejemplo plantear una estrategia de defensa que nos permita ganar el caso. Y la IA dirá: esta es la estrategia. Entonces, ¿cómo es que esto se va a ir viendo como hoy en día de una u otra manera vienen? Quien les habla labora en las fiscalías anticorrupción, ¿no? Y lógicamente dentro de los parámetros de ahí se van viendo algunas cuestiones que yo les voy a comentar de uso, sí, de la IA, de la inteligencia artificial. Y seguramente, y muchos desconocen. Y a quienes pues, pintan, digamos, en el cabello el otoño de la vida, ¿no? Entonces todavía tal vez no saben cómo es el manejo de la IA, pero las nuevas generaciones, los abogados junior, los fiscales junior tal vez, y los jueces también, ¿no? Entonces van un poco más afianzándose a lo que naturalmente viene a ser el uso de la tecnología. Pero bueno, vamos a partir ahí de algunas cuestiones importantes también. Primero tendríamos que ver qué es la IA, en qué se entiende por la IA, cómo entendemos la IA dentro de los parámetros de la ley, ¿no? Vamos a ver que los factores relacionados, estimados participantes, a lo que viene a ser la IA, tendríamos que empezar en primer lugar con los márgenes de conceptualización, es decir, de lo que se entiende por lo que viene a ser la IA como tal, porque existe toda una discusión, por si acaso, ¿ah? Hay muchos que todavía sostienen de que no se puede reemplazar, ¿no?, al ser humano con la inteligencia artificial. Se establece que es imposible esa situación, pero hay quienes sostienen de que precisamente el avance tecnológico sí podría hacer o dar las posibilidades, lógicamente, de reemplazar el pensamiento humano a través de la inteligencia artificial, ¿no? Pero vamos a ver a continuación. Miren, vamos a ver en ese sentido lo siguiente. Fíjense lo siguiente, la inteligencia artificial, en el contexto de la ciencia de la computación, es una disciplina y un conjunto de capacidades cognitivas e intelectuales expresadas por sistemas informáticos, ¿no? O combinaciones de algoritmos, cuyo propósito es la creación de máquinas que imiten la inteligencia humana. Ahí vamos a tener una discusión. El pensamiento fiscal, el pensamiento del juez, el pensamiento policial, el pensamiento del abogado defensor. Se entiende que para llegar, por ejemplo, a un estándar, ¿no? Y les hablo en los parámetros que hoy en día se exige de un fiscal, que un fiscal ya tiene, dependiendo, lógicamente, del fiscal adjunto provincial, fiscal adjunto superior, fiscal supremo o fiscal de la nación. La realidad teórica nos dice que tendría que ser una persona lógicamente muy preparada, cognitivamente en el conocimiento jurídico,
con, lógicamente, una visión de investigación a plomo, una investigación bastante rigurosa, ¿no? Y tendría que, lógicamente, tener también una inteligencia emocional. Entonces, bajo esas enviadas o características, tendría, lógicamente, que proyectar lo que son las disposiciones, formular los requerimientos. Pero incluso a nivel de un contexto de casos un poco más complejos, como podría ser, por ejemplo, los casos de corrupción de funcionarios, los casos de organización criminal, entonces realmente el fiscal, para resolver un caso de organización criminal, la realidad es que se toma su tiempo. Por eso ustedes saben que en los casos de organización criminal, fíjense ustedes, doctores, se tiene hasta 36 meses para el desarrollo de una labor de investigación, ¿ah? Son 36 meses para investigar un caso de organización criminal. Y uno diría, pero ¿por qué se demora tanto el fiscal? El fiscal tiene el apoyo de los efectivos policiales, tiene un asistente de función fiscal, se tiene el pool de fiscales, pueden desarrollar una labor loable, un buen trabajo, y etcétera. Pero es que tal vez todos seamos humanos. Y los humanos, por más que tengamos una inteligencia enorme, somos un poco más lentos para poder simplificar tal vez algunos conceptos. En el caso de la investigación, vamos analizando el documento y pensando y decimos, ¿y este documento en qué me puede ayudar? Y este otro también. Se establecen estrategias y muchas veces estrategias comunes. Pero si uno pusiera en inteligencia artificial. Por ejemplo, un caso de organización criminal que dura hasta 36 meses, ¿cómo en un plazo de 12 meses puedo arribar, ¿no? A determinar qué sucedió? Le pido alternativas o estrategia de investigación, porque la IA responde todo. Porque la IA, cuando tú le pones cómo preparar una mezcla de comida norteña con comida selvática, y la inteligencia artificial te dice, estos son los ingredientes. Entonces, si la IA te da con cierta precisión ello, imagínense ustedes cuando el fiscal dice, voy a hacer uso de la inteligencia artificial, le voy a poner los hechos a la inteligencia artificial y le voy a pedir que me establezca las mejores estrategias para una investigación en menor tiempo. Y lógicamente, sí me va a dar la respuesta a la IA, algo que tal vez no sucede digamos, cuando conversas pues entre algunos fiscales, entre el personal y demás, tal vez algunos se queden callados, porque tal vez no saben el caso. Por ejemplo, ¿no? Cuando tú le preguntas dentro del parámetro de una fiscalía, digamos, de corrupción, un fiscal especializado en delito de corrupción de funcionarios, que le pregunta sobre su caso a otro fiscal especializado en delito de corrupción, este nuevo fiscal que toma los conocimientos que le dan, lógicamente de forma genérica solamente sabrá, porque el fiscal que sí ve el caso es el que tiene el conocimiento. Entonces el otro quizás te dé un aporte un poco genérico. Pero si tú como fiscal, digamos de crimen, le planteas estrategias para enfrentar el caso de crimen organizado de manera mucho más sofisticada, breve, entonces posible te va dando todas las alternativas de solución. Entonces, ¿aportaría bastante? Consideramos que sí. ¿Cómo suprimir cuestiones de carga laboral? En un caso en concreto, podría ayudarte. Entonces, ¿por qué? Porque precisamente la inteligencia artificial es una disciplina, ¿de acuerdo? Que tiene capacidades cognitivas o intelectuales. Es un robot que responde, que puede conversar. Si juntamos a la máquina y a un juez, a un fiscal o a un abogado o un efectivo policial o un estudiante de derecho y les preguntamos, ¿qué es el derecho romano? Y yo les pregunto, por ejemplo, a ustedes, ¿no? ¿Qué es el derecho romano? Posiblemente tenemos que recordar lo que hemos visto en la universidad. ¿Pero ustedes creen que la inteligencia artificial va a tener que recordar? No, porque la inteligencia artificial, ¡zas!, te da la respuesta. Juntamos a un fiscal, ¿no? Un fiscal, por ejemplo, especializado en lavado de activos, y a la inteligencia artificial y le preguntamos, por ejemplo, ¿no?
¿Qué entiende por la nueva ley de organización criminal? Y lanzamos el numerito, posiblemente el fiscal sepa, por más que sea fiscal, de forma genérica algunas cuestiones, pero la inteligencia artificial te va a sacar toda la información. Entonces, estamos compitiendo con la máquina. Por eso es que en el gráfico ustedes tienen a una persona, ¿no? Un abogado, y tenés al otro, pues, un cerebro mecánico. Y este cerebro mecánico responde, y no solo responde, da soluciones, ¿no? ¿Y por qué? Porque tiene algoritmos. El algoritmo, doctores, hasta da terror, como algunos señalan. No sé cuántos de ustedes tengan Instagram o tenga TikTok. Desconozco. No lo sé, reitero nuevamente. No sé cuántos de ustedes tenga Instagram, no sé cuántos de ustedes, por ejemplo, tenga TikTok, no lo sé, pero el algoritmo hasta da miedo, hasta da terror, porque si tú, por ejemplo, a mí me ha pasado, tal vez usted, ¿no? Ingresas, digamos, a ver en TikTok y ves ahí comida, ¿no? Y ves, por ejemplo, comida norteña, qué rico el arroz con pato, una gran comida norteña. Entonces ahí preparar comida norteña. Y terminas de ver eso, vas viendo otros videitos más y de repente ese algoritmo que tú pensaste, que tú deseaste, hace que en tus demás videos aparezca full comida norteña. Te muestra toda la comida norteña. Tú buscas especialistas en derecho. El algoritmo te arroja todos los... Es más, ni siquiera buscas, sino que ingresas y ya el algoritmo te arroja. Porque el algoritmo sabe lo que tú estás buscando, al igual que en Instagram. Entonces, ellos saben lo que a ti te gusta. Y cuando uno dice, pero ¿por qué me salió ese video antes de buscarlo? ¿Cómo es que TikTok o cómo es que Instagram, ¿no? Sabe lo que yo deseo? Es porque ellos leen el algoritmo, lo que tú buscas con frecuencia. Y no es una frecuencia, ¿por qué le decía que es miedo? Porque a veces es normal que cuando uno busca con frecuencia, por ejemplo, noticias de desastres, entonces eres tan insistente buscando noticias de desastre y te aparece, estas son las noticias de desastre. Pero acá no, basta que ves uno y lo piensas, pareciera que el algoritmo sabe lo que estás pensando y te arroja lo que tú quieres. Entonces, luego esto aplicado a cuestiones de la inteligencia artificial es porque son en realidad, doctores, sistemas informáticos o combinaciones de algoritmo. Por eso es que nos responde, muchas de las respuestas son en base a lo que nosotros deseamos, ¿no? Y cuyo propósito en realidad, doctores, es la creación de máquinas, ¿no? Que imiten la inteligencia humana, dice. Pero lógicamente, en realidad, siendo, digamos, conscientes, superaron la inteligencia humana. Por eso es que cuando eh, se preguntó en su momento, fíjense ustedes, si el robot iba a desplazar al ser humano, ¿sí? Por supuesto, ¿no? O sea, no es descabellado pensar eso, que tal vez en unos años nosotros estemos gobernados por las máquinas. Y es porque nos volvemos macrodependientes, así no lo queramos. Y lo vamos a ver, mira, vamos a ver, ¿por qué nos quedamos, nos buscamos macrodependientes? Porque ya dependemos ¿de qué? De un aparatito que todo el mundo lo tiene, ¿ah? Y que sin ese aparatito es como si perdieran el 80% de su vida. Es decir, estamos hablando del celular, ahí está todo, tus contactos, tus números, tus ubicaciones, todo, tus fotografías, tus recuerdos, tus redes sociales, tu Gmail, tus audiencias que has programado, tus diligencias, todito se encuentra ahí, ¿no? Y si perdemos, perdemos parte importante. Y eso que uno podría decirlo, pero mira, si sincronizamos todo en algo pequeño como es el celular, nos hace muy dependientes. Y al parecer, la inteligencia humana, ¿no? Va a ser muy dependiente de la inteligencia artificial. Pero bueno, a lo que nos compete, como les decía. ¿Y qué tanto influye esto en las cuestiones de investigación? Un momentito, ya vamos a llegar a eso. Entonces, la inteligencia artificial, doctores, en realidad abarca hoy en día una serie de campos. Los campos que aborda la inteligencia artificial
Son campos de salud, son campos de derecho, por ejemplo, son campos de economía. Ahora, en los campos de derecho, primero veamos a nivel de las típicas consultas, ¿no? Las consultas. Para ver eso, tendría que yo esquematizar el derecho en lo que realmente se necesita para una labor de investigación. Y cuando uno investiga, doctores, o debe investigar como tal, lo que nosotros sabemos en esencia es que quien investiga, un fiscal, también un abogado, ¿no? Y también un juez debe conocer parte general, debe conocer parte especial y debe conocer parte procesal. ¿Correcto? Claro. Un conocimiento de parte general, un conocimiento de parte especial y un conocimiento de parte procesal. Pero, ¿qué debilidades la inteligencia humana tiene? No hablo de la inteligencia artificial, hablo de la inteligencia humana. ¿Ustedes creen, ustedes creen que los abogados, que los fiscales, voy por los fiscales, ¿ustedes creen que el fiscal conozca toda la parte general? Si yo le digo, señor fiscal, ¿puede precisarme usted respecto a la teoría bipartita con la teoría pentapartita, de acuerdo al concepto de Jacobs? ¿Y cómo es que Jacobs difería de ello con el concepto, por ejemplo, de Roxy? ¿O cómo es que Belling aportó entre ambas ideas? Entonces posiblemente el fiscal me mire con unos ojos de decir, y este loco que tiene? ¿Qué me estás preguntando? Tú estás viniendo acá a evaluarme. Y no es eso, sino que fíjense que si bien es cierto, somos muy inteligentes y el fiscal investiga y tiene que conocer, pero si ya le empiezas a preguntar estas cuestiones técnicas, se pierde. ¿Y por qué se pierde? Porque tal vez ni siquiera lo dictaron en la universidad y bueno, no leyó esos libros. Ahora, eso es importante en cuestiones prácticas. Se han dado muchos casos, y esto depende lógicamente del juez también, donde yo recuerdo una audiencia, les voy a comentar, donde en dicha audiencia se discutía mucho sobre los roles de la organización criminal. Entonces el juez le preguntó a la fiscal y le dijo, ¿en qué parte de la teoría funcionalista se establece que el solo integrar constituye un rol de organización criminal? Entonces ahí tendríamos que repasar cuáles son las teorías, ¿no? ¿Cuál es la teoría funcionalista? ¿En qué consiste la teoría funcionalista? Por ejemplo, ¿no? ¿En qué consiste la teoría finalista? Y eso vamos perdiendo ese chip. ¿Por qué vamos perdiendo ese chip? Porque ya a nivel del marco del proceso, si es que no nos capacitamos, si es que no llevamos cursos de parte general, por ejemplo, lo que vamos reforzando es parte procesal. Procesal sí, ¿no? Sabemos la tutela de derecho, la excepción de improcedencia de acción, la excepción de naturaleza de acción, sabemos que el fiscal emite disposiciones, requerimientos y proveídos, que también puede recurrir a las vías de la tutela de derecho, por ejemplo. Entonces vamos conociendo todos esos parámetros. Entonces, ¿qué es lo que viene o qué es lo que acontece? Es que lógicamente reforzamos las cuestiones procesales, pero no, poco, muchas veces o nada, conocemos de la parte general. Y si nos vamos a la parte especial, sí es cierto que estamos mejor que la parte general, pero hay muchas falencias en la parte especial. Porque en la parte especial, cuando se pregunta, por ejemplo, ¿qué se entiende por la figura de feminicidio? ¿Qué es lo que va a suceder? Solamente en el código va a decir, en su condición de tal, buscamos alguna información más que lo podemos hacer a través de los acuerdos o sentencias plenarias, pero cuando, por ejemplo, empezamos consultándole a la inteligencia artificial, entonces en la inteligencia artificial me va a explicar, estimados participantes, muy bien, vamos a ver, absolutamente, doctores, absolutamente, doctores, nos va a pedir, nos va a dar, mejor dicho, respuesta a todo lo que es el delito de feminicidio.
No solo a condición de tal, sino seguramente te va a buscar a Diana Russell, el concepto del diccionario de la Real Academia, o sea, te arroja todo, todo, ¿no? De hecho, existen hoy en día algunas otras plataformas individuales que son, por ejemplo, netamente para abogados. Ya luego más adelante les voy a señalar, ¿no? Cuando tienen que ingresar a cierta plataforma que es solamente para abogados. Entonces, lo van consultando, pero vamos yendo ahí. Entonces, ¿cómo es que la IA sí va a permitir? Porque si el fiscal, mientras que dice voy a buscar la jurisprudencia, no sé qué jurisprudencia es, entonces me voy a ir a la página, le consulta a la inteligencia artificial y le dice, últimos acuerdos plenarios que enmarcan el concepto de feminicidio como parte especial. Y ahí le arroja un abanico. ¿Te facilita o no te facilita? Te facilita. Porque mientras que el otro seguramente está buscando y recordando en Google, no desmerezco a Google, por supuesto que no, pero Google fue pues para las generaciones que quizás ahora ya tengan como cerca de 40, 45 años, tal vez. Pero para muchos Google, ¿no? Ya quedó en el pasado. No voy a consultar a Google, voy a consultar a la inteligencia artificial. Dígame los principales acuerdos plenarios del delito de feminicidio. ¡Fum! Te va a arrojar los principales acuerdos plenarios. Dígame las últimas modificatorias que hayan establecido en el Código Penal peruano y ¡pum! También te va a arrojar todas las últimas modificatorias en el acuerdo, en los últimos acuerdos plenarios. Entonces, fíjense que la consulta incluso es mejor, ¿no? Claro, y va suplantando, va suplantando. Yo sé que se han tenido otras plataformas como alternativas cuando uno iba, por ejemplo, a consultar a través de las plataformas de Internet, pero IA, la inteligencia artificial, tendría absolutamente la respuesta. Entonces, tenemos ahí como el derecho. Hoy en día ya creo que no hay mucha discusión, creo yo, cuando se empieza a decir qué es el derecho, ¿no? Y si este derecho es técnicamente una ciencia, no es una ciencia, y creemos, por supuesto que sí, que el derecho hoy en día se convierte, lógicamente, doctores, en toda una ciencia. No podemos desconocer eso. El derecho se ha convertido en toda una ciencia. Hablamos del derecho, hablamos de la ciencia del derecho que va evolucionando de acuerdo al contexto social. Eso lo sabemos también. El derecho no involuciona, el derecho evoluciona. Y la evolución en un derecho peruano es a través, por ejemplo, de las famosas modificatorias a las normas. Por ejemplo, ¿qué modificatorias últimamente se han tenido? Bueno, ya hace 6 meses, una de las modificatorias que ha generado en su momento mucho impacto es establecer los roles en el marco del proceso. Tenemos roles en el marco del proceso. Y los roles que hoy en día se tienen dentro, doctores, de los márgenes procesales, nos establecen algo bastante interesante. ¿Y qué lo interesante de los márgenes de los roles procesales? Es el rol, por ejemplo, que tiene el fiscal, el rol que tiene el abogado defensor. Tenemos los roles en el marco del proceso. Digo roles y no digo Rolex. Digo roles en el marco del proceso. El derecho va evolucionando. Como va evolucionando, se han dejado de lado, por ejemplo, el modelo inquisitivo en su momento para convertirse en un modelo garantista. El derecho ha ido evolucionando, entonces han dicho, bueno, es necesario las medidas de coerción personal, las medidas de coerción real. Ha ido evolucionando y dijo, es necesario la creación de un juez de etapa intermedia. El derecho iba evolucionando y han dicho, no solamente será proceso común, necesitamos mecanismos de simplificación procesal y demás. La sociedad iba cambiando, iba evolucionando. Ya no solo cometía el delito hijo de vecino que se robaba un pancito, que golpeaba a alguien o alguien que violaba, ¿no? Aberrantemente a otra persona, sino que quienes lo que en su momento se establecían personas cultas, educadas, ¿no? Con valores, con saco y corbata,
se convertían en autores de un delito de corrupción. Entonces se fueron creando los típicos casos de las legislaciones, como por ejemplo cuellos blancos, ¿no? Y demás. Va evolucionando también el derecho. El derecho no es lo mismo en las cuestiones teóricas también. Entonces, la inteligencia artificial, por supuesto, va a contribuir y va contribuyendo, pero como en todo, con los más jovencitos. Con los más jovencitos. No, 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 y con eso no estoy diciendo, profesor, ya no soy tan jovencito, entonces no va conmigo la inteligencia artificial. No estoy diciendo eso porque finalmente nosotros nos podemos adaptar, podemos entender, podemos comprender. Lo que yo estoy diciendo es que las nuevas generaciones, por ejemplo, a diferencia de la nuestra, que nacieron bajo el pan con ¿no? El pan bajo el brazo, nace mucho con el celular bajo el brazo. Entonces la nueva generación de abogados no nace con el código en la mano, sino nace con la inteligencia artificial en la mano, ¿no? Porque ahí vas encontrando muchas respuestas. ¿Qué es un fiscal? ¿Qué es un juez? ¿Qué tipo de fiscales se encuentran en la Fiscalía Anticorrupción? ¿No? Todito, hasta parece mentira, puede arrojarte la cantidad de fiscales. Y eso sí es sorprendente, ¿ya? Entonces, si la inteligencia artificial contribuye, yo creo que sí. Yo he visto, sobre todo a nivel de pregrado, muchos estudiantes de derecho doctores, ojo, a nivel de pregrado, vamos a ver, eh, sobre ello, ¿ya? Eh, Vamos a ver. eh, Hay preguntas interesantes. Hay preguntas interesantes que me parecen muy bien. Lo que yo estoy enfocando en los doctores es principalmente en los enfoques procesales que vemos nosotros. Lo que se ve en los algoritmos, no, los algoritmos, porque hay algo que también yo quiero señalarles, ¿no? Yo sé que hay muchas personas que dicen, y yo comparto esa idea también, porque dicen lo siguiente, ¿sabes? Eh, el ser humano creó a la máquina. Y alguien que crea algo, su creación no puede ser superior a su creador. Me explico. Quien creó algo es más inteligente que su creación. Por eso es que quienes abrazaban el contexto religioso y decían, Dios es omnipotente, Él creó el universo, ¿no? Él creó al hombre a su imagen y semejanza, Él es un Dios y nosotros no vamos a estar a la altura de Él, ¿correcto? Entonces, bajo esos cánones que yo les establezco, se dice, bueno, el ser humano creó la inteligencia artificial y no puede estar por encima. Ahora, ¿eso qué significa? Recordemos un poco la historia. Antes, todo, todo, si yo quería buscar información sobre el delito de violación, información sobre el delito de secuestro, información sobre el delito de trata de personas, información sobre cualquier delito o problema social, no existía Internet. ¿Y a dónde yo recurría? ¿O a dónde recurríamos? Y yo les pregunto, estimados doctores y participantes, sobre todo quienes ya, pues, no, tenemos ciertos años. Entonces, íbamos a las bibliotecas porque el Google, si mal no me equivoco, es del año recién 2002, pero si eras joven aún, en 1998, 99, 2000, no había Google, ¿correcto? Entonces todos tenían que ir a las bibliotecas. ¿Y de qué nos guiábamos? De las láminas, de los libritos. Ahora, ¿qué te garantizaba que la redacción estaba mal? No había, porque eran los libros y citabas al autor. Luego apareció, lógicamente, Google y Google imperó y buscábamos toda la información ahí. Fiscales y jueces han acudido siempre a eso, el abogado defensor también. Hay páginas. Nadie va a desconocer pues la creación de la página LP, ¿cierto? Y es que en LP, el 95, que es un portal jurídico, fíjense, es un portal jurídico a la cual muchos recurren, porque muchos han nacido con las páginas de LP y demás.
Pero los nuevos chicos, los estudiantes de primer año, segundo año, tercer año de la universidad, no consultan a los portales, consultan a la inteligencia artificial. Y les voy a decir algo bastante interesante. Cuando he acudido, miren, fíjense ustedes cómo es que para quienes son ponentes también y demás, la inteligencia artificial se convierte en todo un reto, ¿ah? ¿Por qué? Porque hubo un evento, hay eventos donde los estudiantes te formulan preguntas, pero tú te das cuenta que son preguntas muchas veces con ciertas dudas, sin una previa introducción, y te preguntas muy interesantes y preguntas por ahí que un poco compuestas o incluso algunas un poco confusas. Pero ¿saben ustedes qué es lo que sucede? Que hubo un evento donde el participante me hizo una pregunta utilizando la inteligencia artificial. Y este se había buscado los últimos acuerdos plenarios sobre el delito de aprovechamiento indebido del cargo y negociación incompatible. Y todos los chicos hacían preguntas utilizando la inteligencia artificial. Y decían, profesor, usted nos expuso sobre el caso de la negociación incompatible y el aprovechamiento indebido del cargo. Doctor, usted sabe que el acuerdo plenario 1/2017, el acuerdo plenario 3/2006, el acuerdo plenario 2007, todos en su conjunto hablan sobre la existencia del interés indebido, pero que ésta se debe dotar netamente porque exista una vinculación de amorío, de amistad. Si no, no sería interés indebido, lo han señalado estos acuerdos plenarios. ¿Qué opinan ustedes sobre estos acuerdos plenarios? Tú uno dice, chispa, ¿y este estudiante de dónde sacó tanta información? ¿Qué tan leído es? ¿No? Pero claro, el estudiante utilizaba la inteligencia artificial y buscaba preguntas sobre el delito de negociación incompatible de los últimos acuerdos plenarios. Y te arrojaban. Ahora, ¿no? Entonces eran preguntas más compuestas y el estudiante va recurriendo a ello. Antes recurríamos a los libros, recurrimos a ello. ¿Ya? Vamos. Ahora, bueno, luego les voy a señalar algunas desventajas. Vamos primero. Entonces, la inteligencia artificial, por eso, ya volviendo ahí un marco de conceptos, establece como la aplicación de sistemas informáticos que simulan el proceso de conocimiento humano. Ahora dice simulan el proceso de conocimiento humano porque la máquina siempre va a ser máquina, ¿no? Combinando conceptos tales como las estadísticas. Uf, ¿cuánto de nosotros maneja estadística? A ver, muy pocos. La computación, entre otros, cuyo fin es crear una estructura automatizada que pueda realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Pero incluso nosotros como abogados sabremos mucho de leyes, pero si alguien me dice, a ver, vamos a desarrollar física, física cuántica, vamos a desarrollar cuestiones algorítmicas, vamos a ver álgebra, aritmética. Entonces seguramente nosotros dijimos, ni me acuerdo, ¿cierto? Pero tú le consultas a la IA y la IA te arroja la respuesta. Entonces, ¿van peldaños adelantados en nosotros? Sí, porque es una máquina, es un robot. Y lamentablemente nosotros no podemos competir pues con robots. Nosotros los creamos, nos ayudan, pero no podemos competir a la par, ¿no? Y prueba de ello es que si seguramente ustedes, no lo sé, tienen un tablero de ajedrez con la máquina a nivel perfecto, prácticamente siempre terminas perdiendo, ¿no? Porque te enfrentas a una máquina que tú creaste. Entonces, va a ayudar. Ahora, la aplicación de la inteligencia artificial en el derecho penal es un campo, nos dice, de ascendencia joven, ¿no? Por eso es que a muchos, no sé, si yo les preguntara, por ejemplo, a ustedes, ¿cuántos de ustedes tienen TikTok? ¿Y cuántos de ustedes a través de TikTok hace contenido? Ahí tenemos dos posiciones, porque quienes utilizan el TikTok como una plataforma algorítmica para captar clientes, o como tú dices, yo no soy un abogado tiktokero. Y depende cómo lo vas utilizando, pues. Y depende de generación, porque estos parámetros son generacionales. Que ojo, la generación no está enmarcado en la edad muchas veces, sino la generación está enmarcado
en cuanto tú te adaptas a la modernidad. Y por eso que se ha tenido muchas discusiones, ¿ah? Porque las discusiones estaban en que yo no soy un abogado tiktokero, pero el abogado que lo que estaba haciendo era utilizar algoritmos propios de la IA, de la inteligencia artificial, y captar muchos clientes. Entonces el abogado particular decía, pero ¿por qué yo tengo unos cuantos clientes nada más y el otro tiene como un staff de clientes, una gran cantidad de clientes? Claro, porque el otro hizo del TikTok, de lo que tal vez un 60 o 70% lo utiliza para cuestiones de diversión, ¿no? Es más, estoy exagerando, creo que menos ahora es, pero lo que en su momento era diversión, para el otro es un marketing estratégico asegurado y una captación de clientes enorme. Y claro, porque como el uso de esta plataforma de TikTok también te ayuda a votar algoritmos, lo que tú buscas o lo que tú piensas, lo aprovechan muchos abogados sin saber que es beneficioso y muchos ya se han dado cuenta del beneficio que este puede tener, sobre todo en el ámbito del litigio particular. ¿No? Entonces, todo ese pequeño abanico de algoritmos lo tiene la IA más completo a nivel de respuestas. Porque si en el TikTok buscas concepto de etapa intermedia peruano, ¡fum! Te va a arrojar quienes hablan de la etapa intermedia o cuadritos de etapa intermedia. Pero si, por ejemplo, preguntas a la IA, te va a dar. Ahora, lo que yo quiero decirles también es que hay que saber guiar a la guía. La guía, doctores, yo lo asemejo como una pareja de baile. Porque si no sabemos guiar a nuestra pareja de baile, seguramente no se va a lucir. Seguramente el fiscal que agarra la IA diga, no lo entiendo, esto no va conmigo. Ven acá mi código y mi portal LP, por ejemplo. Y el abogado dice, no, yo la verdad eso de la IA, no sé qué será, ¿no? No va conmigo. O sea, vamos, la lectura, eso es lo de antes y ahí ingresa el problema, pues. Porque muchas personas, por ejemplo, establecen y dicen lo de antes, ¿no? O sea, lo que ha acontecido anteriormente, lo que ha ocurrido en alguna otra situación, y van viendo estos parámetros de acontecimientos que se han dado, pero hace muchísimo tiempo atrás. O sea, son finalmente acontecimientos que se han abordado, pero durante muchos años. Entonces van diciendo, esto se hacía antes, esto se desarrollaba antes, pero ya no estamos antes, pues. Ya no estamos 1990, 1995, 2000, ¿no? Son nuevas generaciones. Hay nuevas generaciones de abogados, hay nuevas generaciones de fiscales, hay nuevas generaciones. Y decimos, en nuestro tiempo, no, habría que adaptarnos al tema tiempo. Por eso es que cuando conceptualizan la IA, muchos dicen, por eso es que cuando me dijeron cómo aportamos actualmente en la IA a nivel de investigación, yo considero que el aporte de la IA a nivel de investigación, a nivel del Ministerio Público, considero que solamente hasta hoy en día es a un 20%. 20% a nivel fiscalía, porque muchos asistentes sí utilizan IA, pero el fiscal, muchos dicen no, están a la antigua, porque claro, toda su vida han tenido otro chip. A nivel de los abogados particulares que ingresan al proceso, vi mayor ventaja, porque muchos abogados jovencitos, egresados hace un año, 2 años, colegiados recién, como vienen de chip nuevo, utilizan su IA y te plantean, ¿no? Te escanean, por ejemplo, la formalización de investigación preparatoria y te dicen errores en el marco de tipificación y te arroja los supuestos errores de tipificación, hay que saberlas guiar lógicamente, tendría que decir, no, disposición de apertura. O análisis del artículo 384 promulgado hasta antes del año 2022. O sea, vamos dándole un horizonte. Por eso decía, hay que saber guiar a la IA, si es beneficioso. ¿Y por qué otros se cansan? Porque cuando, por ejemplo, dicen concepto de etapa intermedia, y ahí ingresa la crítica que muchos hacen a la inteligencia artificial.
Porque hay muchos que dicen, no, conceptualizaron qué viene a ser, ¿no? La etapa intermedia como tal, entonces me ha arrojado conceptos, pero de etapa intermedia de otros países, etapa intermedia de concepto del año 2004. Entonces no me sirve la IA. Claro, hace un momento les dije, la IA es como una pareja de baile. Hay que saber guiar a nuestra IA. Si la sabemos guiar, nos va a dar información valiosísima, doctores. Valiosísima. Y es que se puede escanear y subir. Sigamos, ¿ya? Bueno. Hoy en día, una de las herramientas que yo no sé si ustedes tienen, en todo caso les voy preguntando, si han tenido la oportunidad de descargar Chat GPT, ¿sí? A ver si me confirman en la cajetilla de comentarios, que creo que ahí pueden participar. Ustedes son ahorita 834 participantes. De los 833, 34, ¿no? Participantes, yo puedo sacar ahorita mi cuadro estadístico. ¿Y cuál es mi cuadro estadístico? Ustedes, sinceramente, ¿cuántos tienen en su celular descargados Chat GPT? ¿Tienen descargado Chat GPT o no? Y esa es una pregunta que ya les hago, ¿no? ¿Tienen descargado los participantes de aquí Chat GPT? Y hay algunos dicen que no sé qué es eso. Yo tengo descargado profesor Facebook Pareja. Yo tengo descargado otros aplicativos, ¿no? No, pues, y ahí ingresa, pues, porque, y de quienes lo tienen descargado ChatGPT, miren, yo veo pocos en todo caso que tienen descargado ChatGPT. Yo les invito a que descarguen. Es una herramienta valiosísima para todo, hasta para el tráfico. Hoy en día, por ejemplo, esta clase hemos iniciado un poco tarde porque han habido algunas eventualidades en las cuales yo he pasado el día de hoy, entonces viene tarde, ¿no? Llegamos tarde. Pero cuando en el chat GPT dices alternativa de solución para combatir el tráfico, ¿no? Incluso funciona mejor y puede llegar mucho más rápido. Entonces, el chat GPT es una herramienta que ustedes deben descargar. Sí o sí, deben descargar. Ahí vas a encontrar diálogos o conversaciones. Ahora, existen muchas IA, lógicamente, pero tal vez esta es la más popular de todas. Esta sea la más popular de todas las IAs existentes, que es ChatGPT. Porque ChatGPT se trata de la IA que ahora mismo en el mercado es la más descargada, la más utilizada. Y sigue revolucionando lógicamente los parámetros tecnológicos. Y es capaz de responder a cualquier cosa que le pidas. Haga la prueba, ¿no? Cualquier cosa que le pidas. Pídele si ahorita tiene descargado pregunta difícil que no podrá responder el docente sobre la IA y te va a arrojar muchas preguntas, ¿no? ¿Y quién fue el creador de la IA? Y todas esas cuestiones de preguntas. Y la IA no se queda callada. Ahora, lo malo sí, digamos, que hay que ser muy precisos en preguntarlo, o si a esa respuesta que nos da, hacerle otra pregunta y así vamos haciendo como un filtro. Yo he visto a nivel de algunos jueces o algunos fiscales que lo han utilizado, por ejemplo, para en vez de agarrar la calculadora y demás cuestiones para ver el tercio intermedio, tercio superior, agravantes, atenuantes, con el chat GPT pueden simplificar eso, porque también da respuestas numéricas, ¿ya? Entonces es capaz, como les digo acá, de responder cualquier cosa que le pidas. Si no lo tiene descargado, yo te invito a que lo descargues. Descárgalo y hacer muchas cosas que le solicitas. Se ha hecho tan popular ello que hay muchos proyectos alternativos basados en esta IA, incluyendo hablar con ChatGPT en WhatsApp. Si saben eso, ¿no? Muchas personas dicen, no tengo con quién hablar. Ahí pues tienes el ChatGPT en WhatsApp, que puedes instalarlo ahí mismo y conversas. Conversas, ¿no? ¿Cómo no estresarme teniendo tanta carga? Uf, alternativas. Dentro de ello, te recomienda la pausa activa. ¿Qué pausas activas?
abanico de pausas activas. ¿Cuál sería la pausa activa más recomendable para mi persona que mide tanto, pesa tanto? Esta es. ¿Cómo bajar de peso en 2 meses para el verano 2025? Entonces, de la misma manera, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Es el único que puedes hablar incluso con mayor coherencia. Porque hay muchos que dicen, busco a alguien para conversar en un nivel alturado, en un nivel técnico. Ahí tú tienes a tu chat GPT, ¿no? Y le puedes hablar de todo, desde temas políticos, desde temas amorosos, desde temas jurídicos. Por eso es que cuando alguien, siendo abogado defensor, dice, estrategia de defensa sobre el caso de violación, ¿no? O errores que se tienen al momento de poder, por ejemplo, de una declaración en cámara Gesell. Entonces, todo eso que yo les digo, ¡fum!, te arroja el abanico. Ya, descargan. Ya utilizarlo luego no es tan complicado. Entonces, como toda IA tiene sus propios entrenamientos, y el ChatGPT ha sido básicamente una inteligencia artificial que está entrenada para mantener conversaciones, para mantener diálogo, lo que no sucede con Google. A ver, dialoga con Google. A Google no le importas. Con Google tú escribes y no pasa nada, ¿no? ¿Correcto? Pero con ChatGPT es creado para mantener conversaciones. Discusiones, no, porque ChatGPT siempre te da una respuesta, ¿no? Siempre te da una alternativa de solución. Por eso es que hay algunos que prefieren conversar con ChatGPT que con una pareja, porque dicen con la pareja discuto, pero ChatGPT resuelve. Y por ejemplo, en el caso de las señoritas, buscan un hombre que resuelve. Y a veces no resolvemos, pero ChatGPT sí te va a resolver, ¿no? Entonces, vas a hacer preguntas de manera convencional y las va a entender. Esto abre la puerta a muchas funciones de ChatGPT, gran cantidad de comandos que lo pueden utilizar, ¿no? Y bueno, vamos a ver entonces aquí algunos parámetros más. Miren, eh, para entender un poco el cómo, porque es importante entender esto, porque yo he conversado, por ejemplo, con varios fiscales y les explica, pero ellos no entiendo, es que tienes que entender en qué te va a ayudar. Está basado en un modelo de lenguaje de inteligencia artificial. Técnicamente estás conversando con un robot. Lo que lo va a diferenciar es que no va a llorar, no va a emitir sentimientos, pero es conversa con un robot. No en forma de robot, lógicamente, pero estás hablando con tu robot, ¿no? Y es un modelo de guía. Ya es como el motor y va evolucionando lógicamente como los celulares, nuevas versiones de chat GPT se van modernizando, van habiendo incluso respuestas mucho más precisas, ¿no? Como en todo. Bueno, tiene varias versiones en realidad. Hoy en día lo que muchos buscan es el chat GPT Plus, que establece en realidad para tener el famoso chat GPT Plus, hay una membresía de pago, ¿no? Y tiene, bueno, los últimos modelos lanzados también por la empresa, pero digamos mucho más sofisticados, ¿ya? Muy bien. Entonces, como les digo, aparte de eso, vamos a ver que aparte no es solamente una respuesta a tus interrogantes o preguntas que puedes formular al chat GPT, sino tiene un sentido del contexto y reconoce todo lo que habéis estado hablando hasta ahora. Lo reconoce, lo reconoce, ¿no? Por lo que si le haces alguna pregunta relacionada con una respuesta que te ha dado, habrá identificar y si te refieres a ello sin tener que darle otra explicación, porque ya identifica. O sea, identifica lo que le ibas a preguntar y ya te lo lanza como respuesta. Es sorprendente, ¿no? Entonces, ¿cómo es que en el uso de la tecnología podemos aplicarla? O en el uso de las investigaciones para resolver casos grandes, para resolver estrategias, no solamente de investigación, sino de defensa. Parto, por ejemplo, de una estrategia de defensa. Para una estrategia de defensa, lo que nosotros sabemos como regla procesal es la excepción de improcedencia de acción, la excepción de naturaleza de acción y demás. Pero si escaneas el requerimiento acusatorio, tú podrías decir,
planteamiento de estrategia de defensa para la acusación fiscal en base al Código Procesal Penal peruano. Les estoy comentando, ¿no? No es, si yo le digo, a ver, el requerimiento acusatorio, estrategias de defensa en el proceso penal y solo dejo eso, ¿saben ustedes qué es lo que va a pasar? Lo que va a suceder es que me va a arrojar muchas y muchas y muchas y muchas respuestas. Seguramente no solamente de acusaciones nacionales, europeas, sudamericanas, norteamericanas, me va a arrojar mucho. Entonces, yo a esa respuesta puedo hacerle otra pregunta. Respuesta de defensa en la legislación peruana. Luego que me filtra legislación peruana del año 2000, por ejemplo, 23, ¿no? Y me va arrojando, me va haciendo filtros. ¿Me explico? Entonces ahí sí te pondrán las estrategias de defensa que tú puedes hacer. Tú puedes concatenar hecho. También puede funcionar cuando tú quieres desarrollar preguntas. Por ejemplo, preguntas a un funcionario o a un regidor de una municipalidad que se ha apropiado 1 millón de soles. Preguntas, ¿no? Fiscales. Y te arroja todo el abanico de preguntas fiscales. Ahora, es verdad, y por eso tal vez, ¿no? Porque eh, vas a necesitar o sea, el ChatGPT hasta ahora, hasta el ChatGPT Plus, te responde, por ejemplo, preguntas de cómo preparar el ceviche, de cómo preparar el arroz con pollo, el arroz con pato, o sea, no hay ningún problema en eso. Pero lógicamente, si que vamos a abordar preguntitas relacionadas a una investigación documentaria, yo tendría que hacer algunas precisiones a ChatGPT, que tendría que escanear el documento para que lo reconozca, ¿no? Pero suficiente con que yo le haya preguntado estrategias de interrogante. Si yo le he preguntado estrategias de interrogante, ¿no? Fiscales, suficiente para que yo sepa qué preguntas les hace y luego yo refuerzo con algunas más que he leído y te concatenan bien. Y por si fuera poco, te redactan bien, ¿no? Lo que muchas veces falta. Pero hay que guiarlas, hay que saber guiarlas, ¿ya? Muy bien. Vamos a ver entonces. Entonces reconoce preguntas, tiene un sentido del contexto y reconoce todo lo que se le ha preguntado. Y por último, ya desde hace algunos meses, ChatGPT también permite realizar búsquedas en Internet, por si fuera poco, de alguna página, ¿no? Entonces, Justina, no sé si han escuchado de Justina. Justina también, doctores, viene a ser, fíjense ustedes, ya una forma para poder, sobre todo, muchos estudiantes lo utilizan porque esto es como que mucho más educativo, de respuestas como tal. En Justina te encuentras respuestas, ¿no? A preguntas de parte especial. ¿Qué viene a ser la figura del delito de diferencia entre robo, hurto, entre abigeato, por ejemplo, ¿no? O las últimas modificaciones del abigeato. Entonces me va arrojando todo esto, esto por aquí, esto por allá, esto por el otro lado, esto por aquí también. Entonces me va arrojando todas esas respuestas, ¿ya? Y es el uso tecnológico, ¿correcto? Vamos a seguir acá. Entonces, ¿cómo usarlas? No es tan difícil porque, para empezar, lo mínimo que yo puedo esperar de esta sesión de clase, porque esto es un entrenamiento, ¿no? Porque finalmente el aporte, es muy difícil que el fiscal o el juez pueda saber cómo le va a aportar si no sabe cómo usarla. Esa es verdad. Por eso le decía que el aporte procesal es muy grande si nosotros utilizamos el chat GPT, pero muy pocos lo van utilizando porque no entienden cómo es. Entonces, cuando uno ya descarga, siempre hay una primera interrogante: ¿en qué puedo ayudarte? Entonces ahí tú le dices, ¿en qué quieres que te ayude? Preguntas para un caso en concreto, tipo de objeciones que tengo que plantear ante un caso, ante preguntas ante un funcionario, ¿no? Cómo desarrollar acto de investigación en 15 días, por ejemplo, de acuerdo al Código Procesal Penal. Cómo archivar una investigación que tiene concurso ideal de delitos bajo la legislación peruana. Entonces le estás consultando jurídicamente algo. Y
Esa es la primera interrogante que uno plantea a ChatGPT, ¿no? Entonces, por eso no dices, lo único que tiene que hacer es entrar a su web, que es chat, ¿no? .openai.com. La primera vez que entres tendrás que crearte una cuenta, obviamente, en la web de Open, pero todo es gratuito. No digas me van a cobrar algo porque todo es gratuito y también el chat. Y una vez que inicies la sesión, ya entrarás al chat. En él, abajo del todo, tendrás la barra donde tú escribes lo que quieras. Antes de empezar, verás pues algunos ejemplos en inglés de cosas que le puedes preguntar, ¿no? Entonces, no te preocupes porque también se puede cambiar porque lógicamente puedes hacer preguntas en español. ¿Ya? Ahora, si tú, que, por ejemplo, hay algo que yo recomiendo porque hay muchas personas que estudian idiomas. Entonces, como estudian idiomas, muchos dicen, no, el idioma es una práctica, pero puedes practicar con ChatGPT, ¿no? Claro. Y le puedes decir, a ver, pregúntame algo, o hágame 10 preguntas correlativas. Te hace las preguntas correlativas, ¿no? Entonces, le puedes pedir que hable en cualquier idioma que tú deseas. A la hora de utilizarlo, es recomendable que experimente con distintos tipos de peticiones. Primero, empiecen, por ejemplo, ustedes preguntando qué es el Código Penal, el derecho penal es ciencia o no es ciencia, ¿no? O cómo sacar mi tesis, o cómo despertar más temprano para no llegar tarde al trabajo, ¿no? O cuántas horas debe dormir una persona de tantos, o sea, todito lo que quieras, ¿no? En caso como este, el ingenio a la hora de realizar estas preguntas o peticiones es que en realidad, doctores, cuando tú vas ingresando más ahí, es como hacerle un interrogatorio al chat GPT, ya que sabrá hacer preguntas, lógicamente preguntas cerradas y abiertas, ¿no? Que también lo vas a hacer porque direccionarlo. No espere que en la primera pregunta te dé todo, hay que direccionarlo también. Entonces, es recordar que todo lo que escribas quedará registrado, ¿no? Y podrá ser revisado después por los desarrolladores del Open, ¿no? Para seguir entrenando al chat GPT. O sea, por si fuera poco, te va conociendo más que tu propia pareja. Porque ya si tú te has tenido una primera conversación con el chat, todo lo que le has dicho, todo lo que le has preguntado, todo lo que le has dado como respuesta, ya lo guardan en su memoria. Es un robot, pues. Entonces, si yo veo un caso de investigación sobre un caso de tal persona, yo converso con ChatGPT y digo, a ver, ¿cuáles son los actos de investigación inicial que debo tener sobre el investigado tal, digamos? todo queda, todo va quedando registrado. Y así como va quedando registrado, doctores, luego nuevamente converso sobre el caso, me va a dar mayores alternativas y mejores alternativas, pues. Entonces, ayuda bastante. Ayuda muchísimo, doctores, ¿no? Pero hay que saber utilizarlo, lo entrenamos. Recuerden que queda en la memoria registrada, ¿ya? Y entonces, por ejemplo, ¿no? Acá te va a dar una serie de respuestas. Acá no es una pregunta jurídica, pero sí es una pregunta que finalmente yo la puse, ¿no? Porque dice, por ejemplo, acá puede decir, ¿qué es el derecho penal? Y te da una serie de alternativas. ¿O qué es la carpeta fiscal? ¿Qué es un requerimiento de acusación? ¿No? O cuando preguntas, ¿qué alternativa de solución tengo para sacar libre a una persona imputada por robo? Entonces te va dando una serie de alternativas. Y ahí pones, ¿cuál de todas estas alternativas ayudan en el caso del delito tal? Entonces te va dando, ¿no? Va filtrando, es un filtro, es una conversación lógicamente que uno va teniendo con el chat, ¿no? Entonces, y ahí vamos haciéndole más preguntas sobre casos en concreto, sobre investigaciones en concretas, para que lógicamente nosotros tengamos en cuenta, ¿ya? Entonces, vamos a ver, deben ayudar muchísimo, por supuesto que sí, para que sin lugar a dudas puedan ayudarnos a los márgenes de un proceso, lógicamente, doctores, de investigación, ¿ya? Los factores de investigación. Entonces, acá vamos viendo, pues obviamente que estas vienen a ser una serie de herramientas, ¿no? Que son funciones completas.
que hay que tener en cuenta. Que la primera vez que conversamos con el chat GTP nos va a ayudar muchísimo, doctores. ¿Para qué? Para que yo pueda tener en cuenta ya mi tipo de caso. Es más, existen doctores, ustedes saben que en el contexto del proceso de investigación es importantísimo, es súbitamente muy importante nuestra teoría del caso. Entonces, ustedes pueden preguntar, ChatGPT, ¿no? ¿Cómo planteo mi teoría del caso en tal situación? Y así tal cual doctores lo plantean. Entonces, como tal cual lo están planteando, esto obviamente va a ayudar muchísimo. Esto obviamente termina siendo una herramienta importantísima. Esto obviamente va a hacer de que incluso las nuevas generaciones de abogados ya vayan teniendo alternativas de teorías del caso, no solamente una, sino que vayan teniendo, como les digo, un abanico de alternativas de teoría del caso. Teoría del caso por aquí, teoría del caso por allá. ¿Y gracias a qué? Gracias a que han utilizado el chat GPT, ¿no? Entonces, pero claro, tú introduces la información, digamos. Para eso hay que hacer esquemitas también, ¿no? Nos va dando ciertas herramientas de cómo conducirnos, ¿no? Muchos me han preguntado en su momento y en el caso de estudiantes, en el caso de estudiantes o doctores siempre va a ser Justina. Justina es una herramienta de chat que va dirigido básicamente, doctores, a los parámetros de lo que finalmente viene a ser las cuestiones de investigación. Y estas cuestiones, doctores de investigación, terminan siendo pues súbitamente muy interesantes, ¿no? Estas cuestiones de investigación a través del uso de la IA me pueden ayudar incluso a plantear mejores alternativas, ¿ok? Y me va a ayudar, doctores, mucho el cómo yo puedo plantear en el caso de defensa mi propia teoría del caso aplicando la IA, ¿no? Aplicando la IA. Ahora, lo más interesante de todos es cuando yo voy utilizando una vez más, otra vez más, ¿no? Y voy utilizando la IA conversando sobre lo que es mi teoría del caso, entonces esta me recuerda. Y como me recuerda, lo que va a suceder es que ya prácticamente mi IA ya tiene la alternativa de confrontar la tesis fiscal. Y así puedo tener varias más, ¿no? Y así puedo tener un abanico. ¿Ok? Bueno, sigamos. Entonces, eh, también va a servir para que te escriba artículos o resúmenes, pudiendo pedirle un número máximo de carácter o palabras explicando sucesos históricos, personajes famosos, dispositivos tecnológicos. Básicamente puede ser tu periodista particular o tu chuleta para clases. O sea, ¿qué les quiero decir? Que si tú quieres hacer un artículo científico y te rompes la cabeza diciendo el libro por aquí, el libro por allá, pero a través del chat podría sacar un artículo jurídico, rapidito. ¿Y cómo esto puedo aportarlo a nivel de una investigación fiscal? Fácil, cuando vas a formalizar. Cuando uno formaliza, tiene que hacer narración de los hechos. Cuando uno acusa, tiene que hacer narración de los hechos. Cuando uno archiva, tienes que hacer narración de los hechos. Cuando uno sobresee, tienes que hacer narración de los hechos. Siempre va a estar en la narración de los hechos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Les comento. Lo que va a suceder en ese caso en concreto es que muchos buscan un asistente para que finalmente el asistente les ayude, digamos, en los parámetros de la redacción. Pero si tú tienes a tu amigo, el chat GTP, entonces, o GPT, en ese sentido, no vas a necesitar ni siquiera de un asistente porque ahí ya lo tienes todo. Entonces, como lo tienes todo, doctor, es una herramienta súbitamente, pues muy importante, muy poderosísima, que hay que tener que estudiarlo, hay que tener que repasarlo, hay que tener que verlo. O sea, nos ayuda hoy en día en unos parámetros realmente enormes, ¿no? Enormes. Entonces, ya es tu asistente particular, ¿no? O sea, tú le dices, resume, tú le cuentas la historia de tus sucesos. Ha sucedido tal, hágame un resumen de los hechos precedentes, por ejemplo, lo cual ha acontecido, desde el cargo que tenía el funcionario, desde las funciones que desarrollaba,
entonces te hace un resumen de todos los cargos y funciones, que previamente ya lo has explicado, ¿no? Luego, los hechos que le reprimen la conducta. Resúmame los hechos que le imputan en el delito. Entonces, nuestro amigo el chat GPT va a hacer que, ¡pum!, te arroje eso. Pero necesito conocimiento técnico. Tienes a Justina. Y Justina es una herramienta que te da todas las informaciones de artículos, ¿no? De jurisprudencia. Entonces, por un lado, tú eres solo el fiscal y ni siquiera cuando pase el tiempo, entiendo yo, para las nuevas generaciones, ni siquiera vas a necesitar asistentes, porque lo que vas a tener es tú como fiscal en una mano a tu chat GPT y al otro lado lo que vas a tener es a tu Justina. Entonces, con tu chat GPT y con tu Justina, los dos frente al mundo. Claro, porque son herramientas muy importantes que finalmente nos van a ayudar a poder obtener resultados también interesantes, nos va a permitir a nosotros tener resultados positivos, ¿ya? Entonces, es una herramienta, doctores, que nosotros no podemos dejar de lado, ¿no? Eh, y mira, también puedes pedirle muchas cosas, digamos. Acá en los contextos generales nos dicen, ¿no? Puede pedirle que te escriba texto de manera determinada, indeterminada. Por ejemplo, puedes pedirle que te tenga un guión de YouTube o de TikTok para quienes quieren ser TikTokeros o quieren dedicarse al mundo de las redes. Dicen, ¿y cómo empezar en un guión para principiantes? Es más, incluso ayuda en otros contextos para los abogados que recién están empezando en el marco del proceso, porque ellos dicen, ¿no? ¿Cómo tener un estudio jurídico siendo abogado principiante? O cómo tener un gran estudio jurídico. Entonces te arroja pues toda la información, doctores. Es realmente sorprendente cómo es que a través del chat GTP podemos hacer. Entonces, recomendaciones finales. Las recomendaciones finales enmarcan, básicamente, ya dejo de compartir esto, ya. Las recomendaciones finales es de que se descarguen. No sé si ustedes se han descargado. Lo mínimo que a mí me daría gusto, porque esto es una cuestión promocional ni nada por el estilo, es que ustedes se tengan descargados este aplicativo juntamente con Justina. Y la recomendación es para que quienes recién están empezando puedan, lógicamente, hacerle preguntas sencillitas, ¿no? Del mejor libro de derecho, preguntarle sobre cuestiones de algunas investigaciones iniciales. ¿Para qué? Porque lo ideal es que para que tú entrenes a tu inteligencia artificial, que son los robotitos, tú primero tienes que entrenarte en saber qué preguntas hacer. No le vas a pedir, tiene que ser específico. No le vas a decir solucionar el caso de corrupción. No le has dicho ni el delito, no le has dicho supuestos implicados, ¿no? Te va a lanzar, te va a dar respuesta porque no se quedan callados, pero la respuesta va a ser enorme. Entonces, a nivel de un proceso, considero que los abogados litigantes particulares, sobre todo los más jóvenes, le están sacando más provecho. A nivel de la fiscalía, hay que hacer más capacitaciones en uso de la IA a nivel de investigación. Todavía estamos en pañales, pero tal vez más adelante muchos fiscales que sí están utilizando ello van a revolucionar pues, la forma de investigación a través de la inteligencia artificial. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado aquí y bueno, dispuesto a responder si es que en el caso hubiera pues interrogantes por parte de quienes han concurrido aquí. Muchísimas gracias, doctor Chávez, por tan didáctica presentación. Sí, tenemos algunas consultas del público que nos han compartido. Quiero transmitirla rápidamente, respetando pues los horarios de nuestro atento público y también el suyo, doctor. Eh, Doctor Chávez, puntualmente, ¿en qué medida la inteligencia artificial puede mejorar la eficiencia y la precisión de la investigación penal? Muchísimo. Va a ayudar muchísimo la investigación penal en el conocimiento de la parte general. Yo les dije, muchas personas, abogados, fiscales y jueces, a menos que sean docentes, lo bueno de la docencia es que te ayuda a refrescar. Pero si no son docentes, muchos, muy pocos conocen parte general. Se pierden, por ejemplo, en esos parámetros. Gracias a la IA, pueden reforzar, en vez de estar leyendo el libro, el resumen, buscando, dicen, ¿no? Teoría funcionalista, principales puntos. O la teoría funcionalista en el caso de crimen, te va a ayudar muchísimo. La parte especial igual.
Creo que en la parte procesal estamos bien, la IA puede ayudarme como apoyo, creo que ahí estamos bien, pero a nivel del contexto, en parte general y parte especial, a un fiscal, a un juez y demás, te va a ayudar muchísimo. Muchas gracias, doctor, por resolver esa consulta. Otra interrogante que nos han compartido es la siguiente. ¿Qué mecanismos de control deberían implementarse para evitar el uso indebido de herramientas de inteligencia artificial en investigaciones penales? Es que en investigación penal, y es que ahí ingresamos, yo creo que en investigación penal no va a haber ningún uso negativo. No, más bien yo creo que va a ser positivo. Ahora, lo que sí va a haber cuestiones negativas es que también la corrupción va a hacer uso de la IA. Por ejemplo, cómo robar dinero sin ser descubierto. ¿Y ustedes creen que la IA no le va a dar alternativas? ¿O cómo secuestrar y evitar ser denunciado por el fiscal? La IA lamentablemente es un arma de doble filo. Yo creo que no a nivel del uso. Entonces, ¿qué? Y ahí sí me parece interesante, ¿no? Tal vez creo que, bueno, vamos todavía en avance, pero tal vez en su momento llegue el punto, porque tenemos ChatGPT Plus, que solo tienes que pagar, pero creo que en su momento sí te tiene que regular, porque si no, los amigos de lo ajeno posiblemente hagan uso también de la inteligencia artificial para cometer fechorías mucho más complejas, ¿no? Entonces sí, creo que va a tener que llegar el momento y es muy seguro que van a haber incluso leyes que regulan hechos delictivos a través del uso de la IA. Estoy casi seguro, estoy casi seguro. Estamos recién en proceso, pero en su momento seguro va a suceder eso. Muchas gracias, doctor. Otra importante pregunta es la siguiente. Doctor Chávez, ¿de qué manera el uso de la IA podría afectar los derechos fundamentales del imputado, como la presunción de inocencia o el debido proceso? No, de ninguna manera. Lo que pasa es que lo que hay que entender es que la IA te aporta al conocimiento o a la estrategia, no a la vulneración. ¿No? O sea, la IA también da respuestas a preguntas lógicas. Por ejemplo, no le voy a preguntar a la IA cómo vulnerar los derechos del imputado sin que éste me queje. Es posible que la IA me dé una serie de alternativas, pero estas alternativas no las voy a tener que utilizar porque no. O sea, la IA viene a ser una herramienta que va a ayudar mucho a facilitar la comprensión del caso, va a ayudar muchísimo a que el abogado defensor plantee mejores estrategias de defensa. No va a ser vulneraciones, todo lo contrario, es un aspecto positivo porque tienes a alguien que te va a aportar. Ahora, lo malo es que la IA es dependiente de lo que le decimos. Por eso yo les hacía el ejemplo del baile. Si yo no sé, por ejemplo, dirigir muy bien a Justina o dirigir muy bien al chat GPT, me voy a perder y me voy a cansar. Pero si yo sé cómo dirigirlo, sé qué herramientas dentro de ello utilizar, los aportes siempre van a ser extraordinarios. Si un artículo lo puedo terminar hoy mismo y mañana publicarlo, porque lo he dirigido muy bien, ¿no? Entonces, más bien son aspectos positivos, son muy positivos. Muchas gracias, doctor, por aclararnos ese punto. En torno a la información que nos ha proporcionado hoy, doctor, ¿cuál debe ser el rol del legislador frente a la creciente automatización de las decisiones judiciales? Bueno, lo que pasa es que en realidad yo considero que hay muchos jueces que utilizan IA, sobre todo para algunos casos de resoluciones un tanto complejas, ¿no? Sobre todo cuando tengamos que tener prueba indiciaria. Ahora, lo que pasa es que yo podría en la IA decir, para una resolución de una sentencia, tener, por ejemplo, un peritaje. Puedo yo escanear el peritaje y preguntarle a la IA aporte más importante de la perita o argumentos de los aportes más importantes de la conclusión. Argumentos, porque el juez va a tener que argumentar. Y la IA me va a lanzar los argumentos. Entonces yo esos argumentos puedo aumentar, puedo quitar, pero ya me aportó. Entonces, eso nos ayuda. No es que la IA se va a apartar finalmente de lo que yo le pido, no, siempre, pero me ayuda a facilitar. Por ejemplo, en el caso de la fiscalía, yo quiero formular una acusación fiscal y tengo que hacer una serie de resumen sobre un delito de lavado. Resumo mi formalización de investigación preparatoria, lo escaneo, lo pongo ahí y digo, transformar la formalización de los hechos a una acusación fiscal en la legislación peruana y me va a arrojar todo y el resumen a nivel de la acusación. Lo que yo voy a hacer es leer, leer, leer y algunos puntos agrego, algunos puntos quito
Algunos tal vez reformulo los que quiero dar mi propio toque, pero ya me aportó hasta tal vez un 70%, ¿no? Entonces, ese es el aporte de la IA. Ese es el gran aporte de la IA. Facilitar a los operadores de justicia, a los litigantes, el trabajo, la chamba, ¿no? En vez de estar buscando plataformas que me pueden dar muchas horas, leer el libro que me puede cansar y puedo buscar, la IA es una herramienta que me puede ayudar en menor tiempo, ¿correcto? Solucionar controversias. Y no solamente el menor tiempo, plantearme estrategias, lo que los libros no necesariamente lo hacen, porque yo leo el libro y no tengo una estrategia, la estrategia tiene que nacer de mí, pero si le consulta a la IA me apoya, me ayuda, ¿qué estrategias? Y yo consulto todas las estrategias que pueden ser. Gracias, doctor. Rápidamente voy a compartirle las dos últimas consultas de esta tarde, de esta sesión. Doctor Chávez, ¿qué retos enfrenta el sistema de justicia penal peruano para incorporar estas tecnologías de manera responsable y efectiva? En su opinión, ¿no? Yo lo que creo ahorita es que muchos se resisten a la inteligencia artificial porque desconocen. Yo he visto entre fiscales y jueces que cuando le hablas del chat GTP no saben qué es. Dicen, ya sí, debe ser como un chat, no, sí, el adelanto, y no están acostumbrados, ¿no? Entonces, y es un chip de generaciones que no han utilizado eso, pero cuando yo converso con los estudiantes de Derecho, o como les he contado el caso de una ponencia que yo tuve y me hicieron preguntas a través del chat GPT, entonces me doy cuenta que las nuevas generaciones van a utilizar. Entonces, ¿qué hacer cuando hay ello, no? Pueden crear, se me ocurre, que la instalación del ChatGPT permitido como efecto de investigación. No es un secreto hoy en día que el WhatsApp, ¿no? Ya se ha convertido en una herramienta de investigación. Todo se consulta a través de WhatsApp. No está reglamentado, pero lo utilizas como una herramienta y tal vez más adelante sea necesario legislarlo, ¿no? Y que tengan un uso de vías WhatsApp de conversación netamente laboral. Tal vez en su momento lleguemos al ChatGPT. Yo sé que recién estamos empezando porque no tenemos todavía eso, pero yo creo, yo soy gente creyente de que va a aportar muchísimo y cuando aporta lo que sí hay que hacer es que utilicemos ello, pero capacitemos a los operadores, porque la realidad es que todavía no lo sabemos utilizar bien. Entonces creo que la primera es, fuentes, capacitar a los operadores y concientizar de la importancia precisamente de esta herramienta, ¿no? Yo creo que más bien valioso. Como no hacen todavía uso desmedido, no podemos hablar de alguna extralimitación de ello. Todavía no lo utilizan, ¿no? Ya cuando llega el momento, ahí sí hay que ver qué es lo que están haciendo. ¿Mm? Gracias, doctor. Y finalmente, le comparto la siguiente pregunta. Em, ¿Cómo imagina el doctor Sergio Chávez el futuro de la investigación penal en los próximos 10 años con la integración plena de la inteligencia artificial? Menos papeles, mayor celeridad. Yo creo que si utilizamos muy bien la inteligencia artificial, los casos van a terminarse mucho más rápidos, porque vamos a tener una mayor proyección y una mayor estrategia. Hoy en día el fiscal se rompe la cabeza 5, 6, 7 días para resolver algo. Gracias al uso de la inteligencia artificial y el resumen de las mismas, eso de lo que se demora en tanto tiempo podría hacerlo en un solo día, ¿no? Porque claro, mientras que algunos están sumando el resumen de este documento, tú lo juntas todo y puedes tener un mejor resumen. Entonces yo me imagino de acá, vamos a ver también cómo, yo creo, tal vez no es que estoy desesperanzado con los actuales fiscales y jueces, pero ya me ha demostrado, me han demostrado a mí las nuevas generaciones a través de congresos y eventos que todo lo manejan a través del chat GTP. Entonces, esta misma escuela de acá a 10 años van a ser jueces, van a ser fiscales, y estoy seguro que ellos van a manejar mucho. Entonces, yo considero que la inteligencia artificial lo que nos va a ayudar, combatir temas de sobrecarga y tener mayor celeridad. Mayor celeridad. Yo creo que eso van a ser los beneficios, ¿no? Y tener resoluciones mucho más precisas, acusaciones mucho más precisas y defensas mucho más precisas, gracias al uso de la tecnología, ¿no? Sí.
Bueno, doctor Chávez, le agradecemos mucho por haber resuelto las consultas del público que ha tenido bien realizar. Eh, Le agradecemos también al público que nos viene acompañando hasta esta hora. Sé que no ha sido el horario habitual, pero les agradecemos mucho por la fidelidad, por estar atentos. Lo que yo puedo indicar es que esto simboliza la importancia de esta temática y también la participación que tenía usted, doctor, el día de hoy, que genera mucha expectativa o que genera mucha expectativa. Le agradecemos mucho por ello. Yo le cedo, doctor, estos últimos segundos para que pueda despedirse del público que nos sigue acompañando en estos instantes, 760 personas hasta estos minutos. Bueno, a las 758, 60 personas, les invito a indagar más. Uno, a descargarse. Espero que de esta sesión de clases se hayan descargado Justina, que es para el uso, lógicamente, del conocimiento, que es una plataforma de IA bastante interesante, y su chat. Y entrénenlo, ¿no? Entrénalo. El día de mañana que vayan a la Fiscalía, etcétera, resumen de un alegato de apertura para los litigantes, te lo va a resumir, ¿no? Preguntan cuestiones de cómo formular interrogantes a un testigo hostil, te va a arrojar las preguntas posibles. Entrenemos y entrenemos y te vas a dar cuenta de que luego vas teniendo mayor facilidad de conversar con tu robotito, porque es prácticamente tú conversas con tu robotito, ¿no? Tú conversas con ambos conversan. Si tú lo guías bien, te va a dar muchas respuestas y te va a facilitar, ¿no? Entonces, espero que realmente que lo hagan, ¿no? Y bueno, eso va a ayudar muchísimo en todos los parámetros, lógicamente, de no solamente del aprendizaje, sino tener conocimiento mucho más preciso sobre algo. ¿De acuerdo? Muy bien. Y también agradecerle pues a ustedes que han estado presentes aquí en esta sesión de clase, a quienes han hecho preguntas, a quienes han estado atentos. Mi nombre es Sergio Emerson y bueno, gustoso de estar con ustedes en este evento académico y gustoso también a la invitación que me hizo el doctor Torres y a todos los que forman parte de este equipo. Muchísimas gracias. Dios mediante, espero verlos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Entonces, de esta manera hemos llegado a la parte final, reiterando el agradecimiento al doctor Sergio Chávez por acompañarnos esta tarde-noche. Muchísimas gracias también a todos los participantes. Nos encontraremos en la próxima sesión de los martes de justicia. Que continúen teniendo una muy buena noche.